Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar sobre el miedo, una emoción que solemos sentir muy frecuentemente, pero que la sabemos esconder súper bien. O sea, naturalmente la disfrazamos porque es una emoción amenazante. Entonces, es una emoción que nos paraliza, es una emoción que nos estanca. Bueno, pero hablemos un poquito acerca del miedo, porque está el miedo por supervivencia, es ese miedo cuando nosotros sentimos que nuestra vida corre peligro o que la vida de un ser muy querido corre peligro en un momento presente porque tenemos una amenaza que, que, eh, que está ahí, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, cuando está sucediendo algo en la calle y sentimos que nuestra seguridad está afectada. Siempre es la amenaza de algo que es muy valioso para nosotros, pero ese miedo de supervivencia es un miedo real, es un miedo que se da efectivamente en el presente, ¿sí? Y es ese miedo que nos activa para salir corriendo o para luchar contra un atracador, por ejemplo, o bueno, en muchas situaciones eh, se activan todas nuestras hormonas, el cortisol, todo, y es un miedo que es instantáneo y es muy, muy intenso. Entonces, muchas de nuestras funciones se apagan, ¿sí? Y quedan únicamente las que nos ayudan a reaccionar, ¿sí? A reaccionar para salvar nuestra integridad. Entonces, ese miedo es súper intenso, pero está otro miedo también, que es el miedo a la muerte, por ejemplo. No ha sucedido, no está en el presente, pero es algo que nosotros sabemos que es cierto, que va a ocurrir. O sea, es un miedo que no es en el presente, se ve amenazada nuestra vida tal como la conocemos, nuestra existencia aquí en este plano terrenal. No ha sucedido todavía, si es en el futuro, pero eh, sabemos que eso sí se va a cumplir. Muchas veces ese miedo a la muerte nos lleva a visualizar la forma en que nosotros quisiéramos morir o a imaginarnos las formas terribles en las que pudiéramos morir. Y muchos de esos miedos a las enfermedades, a los virus, a salir a la calle, todo eso se basan en eso, en ese miedo a la muerte que tenemos, que sabemos que será cierta, pero no sabemos cómo. Entonces, pues ante eso no queda sino más bien disfrutar de la vida, porque la mayoría de las veces esa forma en que creemos que vamos a morir no es así. Normalmente es muy diferente. Y está ese otro miedo mmm, que se basa en cosas del futuro, que es ese no aceptar la incertidumbre de la vida. Es una proyección, es una anticipación de un futuro angustiante, negativo, nos produce inestabilidad. Y ese es el miedo que es muy peligroso porque se instala en nuestro ser, en nuestro cuerpo, y ese es el miedo que nos estanca, que nos paraliza. Pero resulta que es un miedo ante algo que no ha sucedido y que muy probablemente no va a suceder. ¿Qué hacer? Pues solamente aceptar la incertidumbre de la vida, aceptar que no tenemos el control de nada, que necesitamos ir paso a paso, día a día, momento a momento. Porque es que ese miedo es el que nos mantiene con esos niveles hormonales de huida, ¿sí? Ante la amenaza muy altos, pero sin que haya una amenaza real. O sea, al final no estamos corriendo, al final o nos estamos resguardando, nos estamos
encerrando, nos estamos quedando estancados, no nos atrevemos a vivir la vida y tenemos esos niveles muy altos como si la amenaza estuviera ahí y eso produce muchas enfermedades. Enfermedad cardíaca, enfermedades crónicas, autoinmunes. Es un miedo que es muy dañino, entonces es importante intentar ser un poco más racionales y ver que eso no está sucediendo en este momento, poder vivir el presente, aceptar que no tenemos el control de nada y, y ahí deberíamos, digamos que estar un poquito mejor, ¿no? Si logramos eso. Pero la loca de la casa, la cabeza, no nos dejan, ¿sí? No nos deja estar tranquilos, no deja de imaginar todo eso que pudiera suceder. Entonces, es importante esas técnicas de las cuales hablamos siempre tanto. Respirar, aprender a respirar profundo, a bajarle el nivel de estrés. Ese miedo es el que nos produce el estrés. Y pues al no ser real, tenemos que aprender a callar nuestra mente, a bajarle un poquito a ese estrés mediante la respiración, a bajarle a los pensamientos, sobre todo esos pensamientos trágicos sobre lo incierto, mediante la meditación, mediante el silencio, la oración, anclarnos en el presente, en realidad en lo que está sucediendo y ser muy objetivos con esto y agradecer lo que realmente tenemos y lo que realmente está pasando. Si vivo una vida quejumbrosa, si me vivo quejando del presente, pues hay más posibilidad de que yo tenga temor al futuro. Es una cuestión de actitud y como hemos hablado muchas veces, los seres humanos tenemos esa libertad y esa capacidad de elegir la actitud que creemos ante la vida. Cierto es que el presente puede ser tenebroso también. Cuando estamos nosotros escuchando noticias trágicas, todo lo que pasa en el mundo, se nos convierte un poquito eh, como en eso que me podría suceder. Pero la realidad es, primero, que no podemos controlar todo lo que sucede en el mundo, ni en nuestra ciudad siquiera. O sea, no en el mundo, no en el país, no en nuestra ciudad y tampoco en nuestro barrio. O sea, la realidad es que lo que tenemos es lo que tenemos, ¿sí? Y es lo que tenemos aquí y ahora. Que si salimos a la calle, las probabilidades de que algo nos suceda, ¿sí?, no necesariamente tienen que ser altas. Todo es producto de nuestra imaginación. Entonces, si tenemos más confianza en lo que nosotros somos, en lo que podemos lograr, en lo que realmente tenemos y en lo que hay, eso va a lograr que nosotros tengamos una vida un poco, que veamos la vida de forma diferente, que cambiemos nuestra actitud ante la vida, que sea una vida, una actitud de vivir la vida y no de morirnos en vida, de quedarnos encerrados todo el tiempo porque estamos siempre con miedo. Si nosotros tenemos esta actitud ante la vida, podemos conectar con todo lo que se nos presenta minuto a minuto, con todas las oportunidades que tenemos para crecer. Tenemos que saber que lo que sucede en cada momento es realmente lo que nosotros necesitamos en este momento de vida para evolucionar, para crecer. No necesariamente es que las cosas sean perfectas y que todo lo que nos sucede así tenía que ser y así Dios lo quiso, el destino lo quiso. Pero si nuestra actitud ante lo que sucede es una actitud de aceptación, que no es resignación, sino es abrazar, es saber que sí, esto está sucediendo y qué acciones puedo tomar, vamos a poder ver oportunidades de crecer. Vamos a ir abonando la tierra para que se adapte a estos momentos que estoy viviendo y que además de todo
me traiga algún aprendizaje para momentos futuros de sufrimiento que también van a llegar, ¿sí? Es necesario que cambiemos nosotros las palabras para que dejemos de ser tan negativos. Y no se trata de estar diciendo todo el tiempo frases positivas ni nada de esas cosas, sino que veamos las cosas en su real dimensión, con objetividad, no desde el ego, que siempre nos va a estar cuestionando si esta enfermedad realmente era necesaria para que yo aprendiera algo. Podía haberlo aprendido en internet, no necesitaba sufrir todo lo que estoy sufriendo o cosas así. Pero eso es como desde el ego. Cuando yo logro aceptar la situación desde una posición de humildad, de, ok, abramos los ojos y el corazón y miremos a ver esto qué nos trae, ¿sí? ¿Qué nos trae a nosotros y qué trae para los demás, para las personas que nos rodean? No siempre los aprendizajes son estrictamente para nosotros. Muchas veces son aprendizajes para la gente que está en contacto con nosotros. Pero es cambiar esa actitud de ¿para qué? De ¿por qué a mí? A una actitud de, ok, aceptemos, miremos a ver dónde es que está la oportunidad, dónde está la posibilidad, dónde está el aprendizaje. Y para eso nos ayuda mucho el silencio. Yo después les voy a compartir, ya les hice una reseña sobre un libro de silencio, pero estoy leyendo otro también lindísimo y les voy a compartir la reseña más adelante. En el silencio va apareciendo la claridad de la información. Nuestra primera reacción siempre es de porque a mí esto no me sirve para nada, no era necesario, y desde nuestra perfección y de nuestro perfeccionismo en realidad vemos las cosas siempre como malas. Si nosotros en el silencio acallamos un poquito eso, ¿sí? Y tenemos esta actitud humilde de apertura y de aceptación y de flexibilidad, poco a poco va apareciendo con claridad esa información de lo que nos aporta esta situación por la que estamos pasando y qué es lo que debemos soltar o qué es lo que debemos dejar ir. Estas cosas no se ven tanto con la razón y con el análisis, sino con el corazón. Llegan cuando estamos vulnerables y llegan cuando somos humildes para entregar y para soltar el control de todo. Ahí es cuando empezamos a escuchar, a escuchar profundamente esa guía interna que nos ayuda a percibir otros caminos. Somos simplemente humanos, ¿sí? Esas reacciones de perfección que tenemos son normales, son humanas. Lo importante es que nosotros intentemos hacer conciencia de estas cosas y cada vez que pasamos por una situación difícil, una situación que nos produzca miedo o tristeza o que tengamos que enfrentarla, podamos encontrarnos con esa incomodidad de una forma en la que podamos entender que le estamos poniendo demasiada atención a algo o que le estamos exigiendo a los otros que sean demasiado perfectos o que estamos poniendo etiquetas, rótulos. Entonces, pues los invito a que revisen cuáles son sus miedos, si son miedos reales o son miedos irreales, y que intenten acallar la mente y ver una percepción más profunda de lo que en realidad sucede. Nos vemos la próxima. No olviden suscribirse, compartir, todas esas cosas que se hacen en las redes. Un abrazo, chao.